Ya estamos comunicados con Silvia Almazán, ella es secretaria general adjunta de SUTEBA Provincia, con quien vamos a compartir una charla que tiene que ver con la situación precisamente que está atravesando la docencia aquí en nuestro territorio. Y ya le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. Por favor, para nosotros es un placer poder convocarte y que podamos hablar. Y sabemos que tu agenda debe estar bastante complicada, pero bueno, la deferencia de atendernos también te agradecemos un montón. Bueno, Silvia, contame un poquito cómo está la situación respecto de esta vuelta a clases presenciales, no presenciales, virtuales, doble modalidad. Poneme un poquito en contexto, así el vecino varelense conoce un poco cómo está la situación. Bueno, primero decirle a la comunidad educativa varelense que estas decisiones y condiciones para el regreso a la presencialidad se estuvieron trabajando prácticamente todo el segundo semestre del año pasado, en la elaboración de un plan jurisdiccional que contiene varios protocolos que plantean las condiciones sanitarias, es decir, la fase sanitaria de escasa o nula circulación del virus, pero además de las condiciones sanitarias también plantea condiciones edilicias, formas nuevas, organizativas, tanto de las instituciones educativas como del trabajo docente, y de la conformación de los grupos de estudiantes, porque hay que seguir respetando y garantizando, por ejemplo, el distanciamiento social. Entonces eso lo que lleva es a pensar que el día que retorne cada una de las escuelas, inicialmente por el calendario escolar está previsto el 1 de marzo como inicio del ciclo lectivo, pero no volveremos en una escuela de 500 alumnos, no regresarán todos juntos el mismo día a la misma hora, sino que habrá que organizar y pensar las jornadas escolares como la organización de los estudiantes de manera diferente, ¿no? Porque la escuela es un espacio de encuentro, un espacio de trabajo, de aprendizaje, de enseñanza, pero también en el marco de la pandemia tiene que ser un espacio donde las políticas de cuidado, las políticas de resguardo se garanticen, así como ha sido una prioridad para la política nacional y para la política provincial el plan sanitario. Esto también atraviesa a la educación pública de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí hay en lo que me pasaba el gaucho, nuestro querido gaucho de Florencio Varela, Julio Gutiérrez, digo, hay una parte donde dice: no se trata de cumplir solo un horario, sino de estar disponible para alguna necesidad concreta que surgiera. Me parece importante esto también, ¿no? Por eso decimos, hay formas organizativas, tanto de la institución como de nuestro trabajo, que tenemos que revisarlo y pensarlo. Por eso tiene que ser un trabajo institucional de consenso fundamentalmente, para ver de qué manera entre todos podemos, reitero, construir un escenario de presencialidad segura, porque aquí hay una responsabilidad del Estado que debe garantizar las condiciones materiales de los edificios, que haya agua, que los sanitarios estén funcionando, cuestión muy importante, que no haya riesgos edilicios, y por otro lado la provisión de insumos, de resguardo, de artículos de limpieza, el equipamiento, los materiales de resguardo para docentes, estudiantes y auxiliares de la educación. Sé que al distrito han llegado los termómetros digitales, los materiales de señalética, y esto está pasando simultáneamente en toda la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estas condiciones materiales es responsabilidad del Estado, también es la responsabilidad, digamos, en términos de los docentes, de cómo planteamos o nos planificamos esa organización institucional, la organización de los agrupamientos, pero también hay una responsabilidad de las comunidades educativas y los estudiantes, que es, como hemos transitado el 2020, que hace un esfuerzo, un trabajo, pero maravilloso, el construir enseñanza en contextos remotos, virtuales, pero además la presencialidad a través de la organización de los bolsones alimentarios y la organización y distribución de los cuadernillos pedagógicos, los que imprimieron los ministerios, pero también los propios que produjeron las escuelas. Ese trabajo se hizo mancomunado, Estado, dos equipos docentes, familias que mediaron en ese trabajo pedagógico y los estudiantes. Todo esto tiene que de nuevo ponerse en movimiento, porque es una responsabilidad social la construcción
del regreso a una presencialidad segura, cuidada, pero nosotros tiene que ser gradual, muy planificada, muy pensada, ¿no? Y creemos que esto también nos está planteando la comunidad, que tiene dudas, que tiene preguntas, que quiere saber cómo va a ser, que quiere, que necesita, digamos, que conocer este plan jurisdiccional, que lo que le queremos plantear a la comunidad y a los docentes y a los estudiantes también, este plan jurisdiccional es un plan que contiene, digamos, que las mejores direccionalidades incluso que se han expresado en protocolos de países como en Europa, porque a través de la CETERA y la Internacional de la Educación, nosotros estuvimos haciendo un trabajo comparativo de protocolos, cuáles eran aquellas condiciones favorables, cuáles eran aquellas condiciones que habían sido dificultosas en su implementación, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, inédito, no solo en la provincia de Buenos Aires, con Lorenzo Varela, en todo el continente, claro, a nivel mundial, ¿no? Nos ha cambiado la vida de toda la humanidad esta pandemia. Entonces, es por eso que decimos colectivamente vamos a pensar de manera planificada. No queremos improvisaciones, no queremos situaciones forzadas. No las hubo el año pasado que regresaron. Claro. A partir del mes de octubre, casi 40 distritos, en 40 distritos se regresó a la presencialidad. Pautada, organizada, graduada, con grupos pequeños, porque eran los estudiantes que más dificultades habían tenido en el tránsito del ciclo lectivo. De esa manera, esperamos que cuando volvamos a reencontrarnos los docentes, podamos ir trabajando y se vayan garantizando todas estas condiciones, claro, que plantea el plan jurisdiccional. Ahí se empezó a vacunar adultos mayores y docentes que integran grupos de riesgo. Esto está en curso, ¿no? Exactamente. Nosotros desde el SUTEBA formamos parte de la campaña de esta campaña de vacunación histórica, digo, a nivel planetario, es histórica. Sí. Y en nuestra sede va a ser una posta de vacunación para docentes, para auxiliares, así como en otras, van a ser en un total de 34 distritos, en el marco de un convenio con el IOBA, pero es parte de esta campaña de vacunación donde las prioridades están puestas en la población docente, en los auxiliares de la educación. Primero se va a comenzar con los docentes con factores de riesgo en su salud, que han estado dispensados o dispensadas. Nos parece muy importante, pues así secuenciadamente al resto de la población docente. Y de la misma manera va a pasar con el resto de la comunidad, ¿no? En la progresiva llegada de las dosis de las vacunas también a nuestro país, que está siendo una dificultad a nivel mundial. Tal cual. Pero es muy importante registrarse en la página del Ministerio de Salud o la aplicación. Exacto. Y a partir de allí va a llegar el turno y la indicación de en qué lugar se va a producir la vacunación, ¿no? Silvia, aprovechando obviamente que es un reclamo que siempre lo tenemos presente con todos los compañeros y compañeras de aquí del distrito, no escapa tampoco la presentación que hicieron ustedes ante el Ministerio de Trabajo para que se empiecen a convocar las comisiones técnicas por la paritaria, ¿no? Sí, para nosotros es central que se convoque a la Comisión Técnica Salarial. Tenemos que analizar, digamos, cómo ha sido el impacto de la inflación en el marco de una recomposición, aumento salarial producido durante el 2020, que se cumplieron todas sus etapas. Y ahora eso es un compromiso del gobierno provincial y ver cómo avanzamos en el aumento salarial 2021, pero también que se conforme la Comisión Técnica de Salud Laboral, de Condiciones Laborales. Es fundamental porque eso también va a permitir ir monitoreando este proceso y condiciones para el regreso a la presencialidad. Por eso hicimos esta presentación ante el Ministerio de Trabajo desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, ¿no? Son cuestiones de la agenda prioritaria de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación. De esto tendrían respuesta en los próximos días. Todavía no tuvieron respuesta, ¿no? No, pero bueno, está un compromiso ya desde el año pasado de darle continuidad y periodicidad al funcionamiento de las comisiones, como vino sucediendo, nada más que ahora estamos abriendo las del 2021. Claro. Bueno, perspectivas, el inicio de clase, no quiero tampoco despedirte sin que me hagas tu reflexión, Silvia, sé de tu compromiso, obviamente, respecto de las clases presenciales que dice el gobierno de la ciudad. ¿Qué posición tomada tiene obviamente SUTEBA, CETERA en ese sentido?
Bueno, digamos que nosotros establecemos diferencias con lo que aconteció en provincia de Buenos Aires. Decimos que venimos trabajando desde el 2020 en construir cuáles son las condiciones que garanticen el escenario de la presencialidad. Y se hizo con la participación de las organizaciones sindicales consultadas en el marco de diferentes comisiones, pero también han sido otros, digamos, actores, los trabajadores auxiliares, los representantes de los trabajadores estatales también han estado en ese proceso, para hablar solo de las organizaciones sindicales. Entonces, esa es una primera diferencia, porque eso no aconteció en el marco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una convocatoria, la construcción de un escenario anticipado y planificado respecto de la presencialidad. Y luego, que no se atienden condiciones sanitarias y que parece convocarse al voluntarismo y a la resolución y descargar responsabilidades sobre los equipos directivos y no considerar que esto es una política de Estado. Claro. Porque ya vimos cómo se transitó el ciclo lectivo 2020 en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, por los ingresos que tiene per cápita, es uno de los estados de nuestro país e incluso de Latinoamérica que más ingresos tiene, por lo tanto pudo haber garantizado conectividad y acceso a conectividad y dispositivos. Sin embargo, generó escenas de marketing que en realidad no resguardaron fundamentalmente el derecho a la educación en el contexto de la pandemia. Entonces, la preocupación que establecen los docentes de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros de la provincia de Buenos Aires acompañamos esa preocupación, tiene que ver respecto a las condiciones sanitarias, las condiciones edilicias. Han hecho un relevamiento y las condiciones edilicias no están garantizadas en todos los edificios escolares de la ciudad de Buenos Aires, no está tampoco garantizada el acceso a un plan graduado o sistemático o continuo de vacunación para los docentes. Es decir, esas condiciones centrales. De hecho, hay un discurso en el sentido de garantizar la política educativa, pero se han restringido, se ha reducido el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Entonces, tenemos estas diferencias muy claras respecto de lo que vemos en relación a Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que tendrá el Estado que seguir trabajando, por supuesto, para garantizar las condiciones edilicias y todo lo que marca el protocolo, pero se ha expresado en ese sentido un compromiso, pero también una inversión. La inversión en infraestructura se va a duplicar. Prácticamente triplicó la inversión destinada al servicio alimentario escolar. Se está destinando 1.600 millones de pesos para todo lo que tiene que ver los artículos de limpieza y los de insumos, los resguardos de docentes y auxiliares. Lo que vemos es una dinámica que, por lo menos hasta desde diciembre de 2015, nosotros no estábamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Y esperamos que cada una de estas expresiones de programas y políticas se vayan concretando, pero volvemos a decir, el plan jurisdiccional es muy claro de cuáles son las condiciones para el regreso seguro y presencial. Y no quiero olvidarme de plantear que se ha presentado un nuevo programa, que para nosotros también es muy importante, de fortalecimiento de las trayectorias educativas, que va destinado a la población, a los estudiantes y los estudiantes que más dificultades han tenido durante el ciclo lectivo 2020, que se han discontinuado, o sea que va a haber un programa de nuevo que acompañe el trabajo de los docentes. Entonces esto nos parece muy importante seguir debatiendo cómo seguimos avanzando en la educación pública desde la provincia de Buenos Aires y qué otras políticas y recursos son necesarios, pero estamos, digamos, con esta expectativa de trabajo exterior responsable en el marco del plan jurisdiccional de planificar el regreso a la presencialidad segura, ¿no? Para finalizar, Silvia, me gustaría el anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof respecto de convocar para suplencias de docentes y auxiliares, ¿no? Aquellas personas de riesgo, poder tener una convocatoria y poder cubrirlos. Eso es muy importante, forma parte de eso que decíamos de la inversión, el presupuesto educativo que se sigue incrementando, que se va a dar cobertura a los y las docentes que en su situación de salud no puede seguir desarrollando, no pueden desarrollar actividades presenciales que sean cubiertos por docentes suplentes y los auxiliares por trabajadores auxiliares de la educación, que es una tarea fundamental en el marco de la pandemia, ¿no? Que esto también esté garantizado en escuelas urbanas, que en escuelas rurales. Hay escuelas rurales pequeñas
que no tenían auxiliares de la educación y que lo van a tener en el contexto de la pandemia. O sea, es un logro también a destacar para las escuelas, para las pequeñas escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Silvia, la verdad muy clara en los conceptos. No sé si te quedó algo más por agregar. Y que vamos a seguir trabajando desde la organización sindical, primero en el marco de las paritarias, salarial, de salud laboral y condiciones laborales, pero también en el marco de ir monitoreando desde cada distrito, en el marco de la UHD, de la Comisión Mixta de Salud, y también a nivel provincial, esta planificación del regreso a la presencialidad segura, donde estén, reitero, las condiciones que se establecen en el protocolo garantizadas, y donde haya dificultades, plantear su resolución o ir viendo, digamos, cuál sería la prosecución de la resolución de esas problemáticas si no se pueden dar en el corto plazo. Bien. ¿No? Y cómo se siguen respetando, por supuesto, los derechos laborales de los docentes. Y bueno, nos pide. Agradecer la nota, fundamentalmente, ¿no? Por favor, Silvia, el agradecido soy yo y toda la audiencia que pudo compartir todo lo que nos dijiste, y te mando un beso grande y estaremos en contacto seguramente para un próximo encuentro. Bueno, un abrazo y un saludo para todos los docentes de mi distrito, Florencio Varela, un reconocimiento, una valoración del trabajo, el compromiso, la entrega, fundamental para nuestros estudiantes y también para las comunidades educativas. Muchas gracias. Por favor.